Hola a todos, bienvenidos a un nuevo segmento de lo que es Ciencia de los Alimentos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura. Actualmente cursamos lo que es el cuarto año de la Ingeniería en Tecnología de Alimentos. Y el día de hoy vamos a venir a hablar sobre un tema muy bonito, muy extenso, pero muy importante. Lo que es el efecto de las temperaturas en la capacidad de retención de agua en las emulsiones cárnicas. Mi nombre es Chermi Nairobi Martínez Lambert y mi compañero nombre es Yaro Isaac Mejía Ordóñez. Ok. Bueno, para comenzar ya sobre el tema, empezaremos con una introducción sobre el tema para que ustedes puedan entender y conocer más que todo también sobre el tema. Y bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es de ciencia, ¿verdad? Que también donde el podcast de hoy explicaremos cómo la ciencia transforma y también lo podemos comer a la misma vez, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos un tema muy fascinante que combina tanto la bioquímica, gastronomía y la tecnología alimentaria. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué algunas carnes quedan jugosas al cocinarlas y que otras pueden quedar secas, como puede ser la suela de un zapato o en sí como una esponja. Bueno, no solo eso, también sabías que la industria cárnica día a día invierte millones en investigación como para mantener la calidad de tanto las carnes de res, de cerdo y todos los tipos de carnes que consumimos en nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de un estudio científico que analizó lo que fueron diferentes temperaturas pues que pueden afectar lo que es la retención de agua en este tipo de matrices, que es lo que por lo general afecta lo que es la capacidad sensorial. Y como mencionaba mi compañero, algunas veces sentimos de que la carne es muy dura o muy seca, y pues vamos a ver diferentes factores que pueden afectar o que llegan a hacer de que estas matrices se vuelvan así. Bueno, sí, ese trabajo es importante porque el agua es un factor clave, ¿verdad? Que es un componente que es muy abundante en la carne, que representando hasta el 80% de su peso, ¿verdad? Pero aquí está el problema: cuando la carne pierde agua, no solo queda reseca, sino que también pierde peso, textura y un valor económico. ¿Se imaginan comprar un filete caro y que la mitad se evapore en el sartén? Sí, eso sería... Por lo general, esto se liga más a lo que es la cuestión económica, pues ya sabemos de que lo que se vende es peso. Entonces, además, la retención de agua no solo importa al consumidor final, también importa en gran manera lo que es la industria de los embutidos, así como las salchichas, los jamones, las mortadelas, todos estos tipos de productos que requieren de gran cantidad de aguas al momento de formar este tipo de emulsiones. Si no hay suficiente agua en el momento de elaborar este tipo de emulsiones, lo que puede causar es que tengamos lo que es una gran masa de grasa y un producto muy acuoso. Este estudio pues comparó 3 estados de la carne, tanto fresca, descongelada y cocida, a diferentes temperaturas. ¿Y qué crees que descubrieron? Bueno, pues por ejemplo, ya en base al artículo, explica que en carne fresca, como puede ser el pescado, destacó un 25% en lo que es la retención de agua y un pH de 6.39, pero al descongelar, el ovino fue el rey, o sea, la carne de oveja, perdiendo solo el 0.35% de agua, y al cocinar el pollo resistió, mejor a 77 grados de temperatura, mientras que el ovino brilló a temperaturas más altas. Sí. Pero no termina ahí. También se probaron que al hacer salchichas con las carnes más eficientes, adivinen cuál ganó. Como siempre, el cerdo. ¿Pero por qué gana el cerdo? El cerdo gana por su gran porcentaje de grasa. En una emulsión estable y menor pérdida de agua al cocinarse. Esto tiene implicaciones enormes desde cómo se almacena la carne hasta qué especies son ideales para los productos procesados. Totalmente, y eso nos lleva a reflexionar un poco. ¿Por qué el pH importa tanto? Ustedes se preguntarán. Resulta que las proteínas de la carne tienen un punto isoeléctrico alrededor de pH de alrededor de 5 a 5.5, ¿verdad? Está lejos de ese punto. La carne retiene más agua. Por eso el pescado está con un pH de 6.39. Fue una esponja natural. Así, si no olvidemos un factor como lo es el estrés animal. En gran parte, la capacidad de retención de agua en lo que es las carnes tiene que ver por cómo se estresó el animal previamente a lo que fue su matanza.
Este es un punto que por lo general no se toma mucho en conciencia, pero es de un gran conocimiento. El estudio también menciona que los animales sin reposo antes del sacrificio tienen peor retención de agua. Hasta el bienestar animal influye bastante en lo que es cómo va a llegar las carnes a tu mesa, a tu plato. Pues podemos ver otros tipos de secretos que nos puede dar el artículo. Bueno, en sí les explicaré desde los métodos de centrifugación hasta pruebas estadísticas que realizaron con el programa de Infostat. Bueno, este trabajo es un trabajo que es viaje por la ciencia, ¿verdad? Que un detrás de la carne que nosotros amamos al consumir. Y prepárese para entender por qué algunas carnes son ideales tanto como para asar, otras también son ideales como para congelar, y cómo elegir la mejor opción para tus recetas también para cuando estés en la cocina. Así es. Pues vamos a adentrarnos un poquito más en el tema. Esto fue una pequeña introducción de lo que será todo lo que abordaremos en este segmento. Bueno, ahora les hablaremos de la importancia de la retención de agua en la carne. Bueno, en sí, bienvenidos a este segmento. Soy Yaroisan Mejía Ordóñez, ¿verdad? Y hoy exploraremos un tema fascinante: cómo las emulsiones retienen agua en productos cárnicos. Si alguna vez ustedes se han preguntado por qué una salchicha es más jugosa, como una hamburguesa mantiene también su humedad, la respuesta está en la ciencia de las emulsiones. Bueno, para reiterarles, mi nombre es Chermi Martínez, y para decirles que como estudiante de tecnología alimentaria sé que denominar las emulsiones es clave para crear productos como las mortadelas, las salchichas, los jamones e incluso las hamburguesas, que a muchos de nosotros nos encanta consumir, pero a veces no sabemos por qué al momento de prepararlas tienen ciertas complicaciones o cambian su textura, cambian sus colores, y pues vamos a hablar mucho sobre lo que es eso. Pero para empezar vamos a decir que es una emulsión en la carne. Bueno, esta es muy buena pregunta, ya que más de algunos de ustedes no sabrán, pero una emulsión en una carne es una mezcla estable de agua y grasa unidas por proteínas que actúan como pegamento. Si se rompe el producto, se seca o se separan. Hoy podemos hablar de cómo lograrlo y por qué es vital para la industria y para la cocina este proceso de emulsificación. Bueno, empezamos por lo básico. Cuando se prepara una salchicha, por lo general se tritura la carne, se agrega hielo, se agregan las especias, y pues esta carne en su mayoría tiene grasa. ¿El hielo es solo para enfriar o tiene otra función? Bueno, en sí nosotros vimos esta explicación en el módulo de agroindustrias, que fue en cárnicos, ¿verdad? Que nos explicó el ingeniero Benito, que en sí el hielo es clave porque el hielo aporta agua, y al momento de triturarlo, las proteínas de la carne, como son la miosina, se liberan y actúan como emulsificantes, ¿verdad? Uniendo lo que es el agua y la grasa. Si la temperatura sube, la grasa se derrite y la emulsión se rompe. Adiós jugosidad, se pierde todo y queda como una esponja la carne. Por eso siempre trabajo con la carne bien fría. Pero, ¿qué pasa si uso cortes magros? Bueno, los cortes magros, ¿qué son los cortes magros? Los cortes magros son aquellos que contienen bastante grasa intramuscular. Sin suficiente grasa no hay emulsión estable. La grasa no solo da sabor, sino que atrapa el agua, que eso es lo que hace el proceso de emulsificación. Por eso estos productos, como son el paté o la mortadela, tienen hasta un 60% de agua bien retenida. Así es. Y sí, la carne magra, como tiene más carne que grasa, entonces lo que hace es que no hay una adhesión de toda la emulsión, y lo que procede es a separarse y a no tener una buena contextura. Entonces hablemos de la química de la emulsión. Las proteínas de la carne forman lo que es una red, así como lo mencionabas antes, que envuelve esas gotitas de agua dentro de la grasa. Si esta red es débil, el agua se escapa. Y entre los factores claves que están para poder controlar este tipo de escape del agua, está lo que son las proteínas solubles. La miosina es la estrella, pues se extrae al momento de triturar. Como mencionaba antes, la miosina es una de las proteínas presentes en la carne. Así mismo como el pH adecuado. Mencionaba lo que era el punto isoeléctrico, que está entre 5.5 a 6 de pH, donde se hace lo que es una mejor capacidad de retención, una mejor capacidad emulsificante.
así como la trituración y las temperaturas, que en este estudio se estudió las diferentes temperaturas. Entonces no puede ser ni demasiada calor o sobrepasar este tipo de calor porque destruye lo que es la estructura de la emulsión. O sea, ahora tengo una pregunta. Para un proceso de emulsificación tengo que triturar la carne muy finamente, pero sin pasarme. Y también los aditivos como los fosfatos son importantes. Exacto. Los fosfatos aumentan lo que es el pH y ayudan a que las proteínas se retengan y que retengan más agua. También hay ingredientes como los almidones o las fibras que ayudan a lo que es estabilizar el producto y estabilizar las emulsiones y así reducir lo que es la capacidad de retención, o sea, reducir la capacidad de que la matriz pierda agua. Bueno, yo en el momento de la cocina soy de usar mejor los métodos naturales que los métodos industriales. Pero como por ejemplo, para poder hacer salchichas caseras, uso hielo y también grasa de cerdo. ¿Es suficiente para poder hacer el proceso de emulsificación? Sí, si controla lo que son las temperaturas durante todo el proceso, sí es suficiente que uses el hielo y la grasa animal. Pero en la industria, sin aditivos, sería casi imposible lograr lo que es la textura de un jamón para un sándwich o una mortadela ultra suave, porque como sabemos de que en la industria se elaboran productos que estarán en el mercado por un lapso de tiempo más extenso de lo que se preparan en tu hogar. Bueno, ahora tengo una duda y quiero que me ayudes a responderlas. O sea, ¿qué errores pueden arruinar un proceso de emulsificación? Bueno, los errores más clásicos son triturar con la carne caliente. La carne siempre debe de estar fría o a temperatura ambiente, nunca debe estar caliente, pues la grasa, como ya sabemos, se derrite y separa lo que es la emulsión. También el exceso de sal, pues desnaturaliza lo que son las proteínas dentro demasiado pronto. Y el mezclar en exceso también rompe lo que son las gotitas de grasas y libera lo que es el agua. Bueno, a mí me ha pasado, no sé si a alguien más le ha pasado, ¿verdad? Que al momento de hacer hamburguesas y si las amaso mucho, quedan duras. Es por eso, o sea, puede ser por eso. Sí, al tener mucho contacto y dar mucho calor, el sobreprocesado destruye la estructura de la carne. Lo ideal es mezclar solo hasta integrar. Y por cierto, ¿sabías que añadir hasta el 20% de carne de cerdo a una hamburguesa de res mejora la emulsión? Eso no lo sabía, ¿no? Pero en sí como la grasa de cerdo es más estable, ¿y qué más se puede añadir para que sea más estable? ¿Se puede añadir lo que es pan o leche o cosas así? Bueno, los panes o lácteos actúan como ligantes y absorben lo que es el agua y evita que se escape. Por eso las albóndigas llevan pan mojado y también miramos que lo empanizan y así para poder lo que es constituir más la emulsión. Bueno, también tengo preguntas y dudas también, porque yo sé que algunas personas le han pasado de que tienen dudas de ver en las etiquetas que dicen fosfatos o carrageenanos. O sea, ¿son seguros poder consumir alimentos que contengan estos aditivos o no? Sí son seguros en cantidades reguladas, pero hay demanda de productos limpios. Por eso la industria busca alternativas como las proteínas de chícharo o fibras de bambú para las emulsiones naturales. ¿A qué nos referimos con productos limpios? Con productos que no contengan demasiados aditivos, demasiados condimentos y que puedan ayudar a lo que es más el funcionamiento de nuestra salud como tal. Bueno, yo en mi casa, ya sea en mi casa o cuando estoy aquí en la universidad trabajando en un producto o estoy trabajando algo así para módulo, prefiero mil veces las técnicas tradicionales, como pueden ser la técnica de usar hielo, también la grasa de calidad, usar lo que se le puede decir como desperdicio, pero se puede usar como un abono y darle un valor agregado, por decirlo así. También, y no sobrecargar de ingredientes más que todo. Pero entiendo que a gran escala los aditivos son más necesarios para poder hacer estos procesos. Sí, es un equilibrio. Lo importante
es que el consumidor siempre esté informado de qué es lo que está consumiendo, las cantidades que debe de consumir de lo que está consumiendo, pero todo exceso es malo y la dosis determina el envenenamiento. Entonces el consumidor, si sabe y está consciente de las cantidades que debe consumir, no hay ningún problema con hacerlo. Por ejemplo, un chorizo artesanal tendrá menos agua retenida que un industrial por el tipo de fibras que se utilizan, por el tipo de manejo que se hace al momento de la preparación, pero quizás el sabor sea más auténtico y le guste más al consumidor. Entonces hay como que tener un balance entre lo que quiere el consumidor y lo que se debe de hacer en la industria para poder mantenerse. Bueno, ahora yo les daré unos pequeños tips para que ustedes puedan hacer pues emulsificaciones en su casa, ¿verdad? Como pueden ser si tienen de esos molinos, ya sean de mano o esos molinos o los molinos eléctricos. Lo que tienen que hacer es dejando congelar las piezas para que no estén en caliente, o sea, que no toquen en caliente la carne y puedan arruinar el proceso. Y también la carne debe estar en congelación antes de que sea triturada. También pueden usar un porcentaje de un 25 a un 30% para añadir en la mezcla de grasa, para que se pueda hacer muy bien el proceso también. También pueden añadir hielo picado, que se puede ayudar bastante. Un 10% del peso también puede estar perfecto para la hidratación del mismo proceso. Así es. Y si hacen hamburguesas, no las compriman al cocinar. Así no sacan lo que es el agua, porque muchas veces no es que el producto esté malo, sino que al momento de prepararlos nosotros cometemos muchos errores que no deberíamos de hacer. Y también reposen la carne emulsionada como las salchichas, que estén en 24 horas de refrigeración para que las proteínas se puedan asentar y no afecte lo que es la emulsión al momento de prepararse y al momento de consumirse. Bueno, ahora un tema muy importante. El agua es usualmente el principal ingrediente en los productos de procesamiento ya posterior, ¿verdad? La calidad del agua usada como un ingrediente con frecuencia es pasada por alto y puede causar emulsiones de bajo rendimiento y pobre en calidad, ¿verdad? El agua dura se define como las cantidades de iones de calcio y magnesio en el agua. Bueno, un agua moderadamente dura puede ser perjudicial para lo que es la formación de las emulsiones, puesto que los ingredientes funcionales, tales como los fosfatos, pueden ligarse a iones de metal en vez de a las proteínas funcionales de la carne, como pueden ser la actina y la miosina. Y es lo que queremos recalcar también, el tipo de agua con la que se preparan las emulsiones. El agua, como mencionaba mi compañero, el agua no debe ser dura. El agua tiene que ser un agua potable, que pueda ser consumible, y en lo que más se pueda, se tiene que ser un agua que no contenga ningún tipo de metales. Pues, como ya mencionábamos, los fosfatos se pueden añadir a lo que es el metal y no buscar lo que es la matriz alimentaria, y por ende puede también causar que la emulsión no se pueda lograr. Bueno, entonces para poder reducir la dureza del agua, un nivel ligeramente más alto de fosfato, suavizador químico, ¿verdad? Nanofiltración o suavización por intercambio de cationes para remover el calcio y magnesio del agua son importantes para mejorar la funcionalidad del agua dura y la formación adecuada para una excelente emulsión. Bueno, la carne contiene entre un 65% a un 80% de agua común. Ya muchos lo conocen. Si se pierde demasiada, se afecta la textura, se afecta el color, se afecta el sabor, la jugosidad y otros valores que aumentan su valor comercial. ¿Qué factores pueden influir en esta pérdida de agua también? Bueno, pueden haber varios, ¿verdad? Y ahorita les explicaré los que son más comunes. Y algunos pues, de los principales incluyen lo que es el tipo de carne, de dónde provenga el corte, si es muy magro, si contiene mucha grasa subcutánea y todo eso. También la edad del animal es muy importante, porque ya a cierta edad del animal ya no retiene bastante agua o líquidos.
También está el estado del animal antes del sacrificio, post-mortem, las condiciones de almacenamiento que se da este mismo y el procesamiento, y también el pH, o sea, de cómo fue el sacrificio de ese animal también puede afectar bastante. La manera en que la carne es manipulada durante y después del sacrificio también juega un papel muy importante. Bueno, esta parte es muy interesante porque pues hay factores que afectan y que estos factores pueden ser antes, durante y después del proceso. Como mencionabas, que incluso la manera en la que se asesine o se sacrifique al animal puede afectar. Entonces muchas veces los consumidores no se dan cuenta de cómo estos factores afectan lo que compran en la tienda. Por ejemplo, si una carne pierde mucha agua, puede verse menos atractiva y más seca. Bueno, exactamente. La carne con una buena capacidad de agua se ve mucho más jugosa, ¿verdad? Y tiene mejor textura. Además, para la industria cárnica, una carne que retiene bien el agua es clave para la producción de embutidos y otros productos procesados, porque si pierde demasiada agua durante la elaboración, el producto final puede quedar seco o con una textura poco agradable de que no puede ser consumida o que no puede atraer visualmente al consumidor de este producto. Y no solo es cuestión de apariencia o de textura, sino también del rendimiento económico. Si la carne pierde agua, también se pierde el peso, y si se pierde peso, se pierde lo que es la ganancia. Pues recordemos de que esta es una industria en la cual vende mediante peso. Entonces, al no haber demasiado peso, aunque se hagan todos esos procedimientos que hicieron van a estar echados a perder, porque no se va a dar abasto ni va a rendir para esto. Perdón, exacto. Y otro aspecto clave que hablaré es la estabilidad de la emulsificación en productos como son las salchichas. Cuando la carne no retiene bien el agua, la emulsificación no es estable y se separa el agua de la grasa, lo que da como un resultado de productos de menor calidad. Entonces, en resumen, la capacidad de retención de agua es crucial, no solo para la calidad sensorial y la jugosidad, sino que también para la economía de la empresa y para el paladar de todos nuestros consumidores. Así es, y por eso es tan importante estudiar los tipos de carne que tienen mejor retención de agua y como diferentes tratamientos, como pueden ser la refrigeración y la cocción, y cómo afectan su propiedad en la calidad de la retención de agua en las carnes. Bueno, ahora entendemos más de lo que es la importancia de la capacidad de retención de agua en las carnes. Pues pasemos a analizar cómo se comportan los diferentes tipos de carnes en las diferentes condiciones. Bueno, ahora muy bien, ahora nos adentraremos en una parte muy fundamental, que es un tema que fascina a los amantes de la gastronomía, lo que es la relación entre el tipo de carne y su capacidad para retener el agua en las emulsificaciones. Alguna vez, no sé si te has preguntado de que por qué la salchicha de cerdo es tan jugosa, pero la de pollo tiende a secar si tiene mayor resequedad, como que no se siente bien al paladar, o sea, al comparar los sabores y el término de jugosidad también. Pues sí, constantemente uno se hace esas preguntas de que por qué, qué pasa, cuál es la diferencia entre esta carne y otra carne. Pues unos periodos atrás, que cuando hice embutidos para la expocarne, pues cometí un error al usar lo que es una carne magra para las salchichas. Quedaron tan secas, pero tan secas, que parecían esponjas, y me pregunto por qué, en qué fallé. Bueno, en sí, el por qué fallaste, la respuesta está en las proteínas, ¿verdad? La grasa y la estructura muscular de cada tipo de carne. Hoy desglosaremos cómo tanto la carne de res, la carne de cerdo, el pollo y hasta el pescado se comporta de manera única en este proceso de las emulsiones. Perfecto. Pero antes de entrar en estos detalles, ¿podrías recordarnos qué es una emulsión cárnica? Bueno, para que los oyentes se vayan familiarizando, una emulsión es un producto cárnico que es una mezcla homogénea de agua, grasa y proteínas que al triturarse forma una estructura estable, ¿verdad? Imaginen una salsa de mayonesa
Si no se emulsiona bien el aceite y el agua, esto lo que hace es que se separan. En la carne, si la emulsión falla, pierdes jugosidad y pierdes textura y también pierdes en la parte económica. Así es, entonces la miosina, esa proteína que mencionaste antes, es como el pegamento que mantiene unidos el agua y la grasa. Pero, ¿por qué no todas las carnes tienen la misma cantidad de miosina? Bueno, muy buena pregunta, ¿verdad? La cantidad de miosina puede variar según la especie del animal, también puede variar la edad del animal e incluso su dieta que contiene el animal. Como por ejemplo, si el cerdo tiene una alta concentración de miosina en sus músculos, mientras que el pollo tiene menos, esto afecta directamente en la capacidad de poder retener agua en estos animales. Interesante, hoy veremos cómo usar ese conocimiento para elegir lo que es la carne correcta según el producto que queremos crear. Bueno, empecemos con la carne de res. Bueno, Chermi, en tu experiencia que has tenido aquí trabajando en la parte de cárnicos, ¿qué ventajas y desventajas tiene la carne de res para las emulsiones? Bueno, la res es una carne muy versátil. Se pueden hacer hamburguesas, pueden hacer salchichas, incluso embutidos secos como el salami. Pero noto que si uso cortes muy magros, las emulsiones son muy frágiles. ¿Tiene que ver algo con la falta de grasa? Sí, tiene que ver y también tiene que ver con las proteínas estructurales. La res tiene más colágeno que el cerdo, ¿verdad? Especialmente en cortes como lo que es la falda del res y el cuello también. El colágeno al cocinarse se convierte en gelatina y este puede retener mucho más el agua, pero solo si se cocina lentamente. En las emulsiones de cerdo, cuando son crudas o semicrudas, como hamburguesas, ese colágeno no se activa, así que dependemos tanto de la miosina y de la grasa que contiene esa carne. Pero en mis hamburguesas de res necesito de un 20 a un 30% de grasa añadida. ¿Por qué a veces incluso con grasa de la res no retiene tan bien como el cerdo? Bueno, muy bien, porque la miosina del res es mucho menos efectiva como emulsionante. Además, el pH de la carne de res suele ser más alto, alrededor de 5.8 a 6.2 que el cerdo, lo que reduce su capacidad de unir agua. Por eso en la industria se usan aditivos como fosfato para ajustar el pH y extraer muy bien la miosina. Por eso tanto en la industria nosotros podemos ver mucho más embutidos de cerdo. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque es mucho más efectiva la carne de cerdo como emulsificante, porque la miosina de res es menos efectiva. Entonces esta es la ventaja que tiene la carne de cerdo. Y en casa, si no quiero usar fosfatos, ¿qué alternativas hay para que las emulsiones puedan quedar de buena forma? Bueno, puedes añadir como ácido acético, como por ejemplo el vinagre de manzana, ¿verdad? En pequeñas cantidades, claro que sí, ¿verdad? También usar pan rallado, hidratado, que absorbe agua y estabiliza la mezcla. También mezclar res como con un 10% a un 15% de cerdo mejora la emulsión. Es por eso que en la planta cárnica nosotros usamos soya texturizada para que ayude a absorber el agua y ayude a estabilizar el producto. Por eso las hamburguesas gourmet suelen mezclar lo que es la res y la panceta. ¿Y qué hay de la ternera? ¿Es igual de que la res adulta? Bueno, la ternera tiene músculos menos desarrollados porque apenas está en proceso de crecimiento, por lo que su miosina es mucho más suave y su pH es un poco más alto, ¿verdad? Esto lo que hace es menos eficiente para las emulsiones y no ayuda en nada. Es mejor usarla en productos cocidos lentamente, como puede ser un paté. Ok, hablemos del cerdo. Es mi favorito porque en todos los embutidos y se pueden hacer demasiados productos con él. ¿Por qué es tan superior en las emulsiones? Bueno, te voy a dar 3 razones por qué el cerdo es más importante en las emulsiones, perdón. Okay. Porque contiene alta concentración de miosina. Bueno, en sus fibras musculares liberan lo que son más proteínas emulsionantes al triturarse. También que el cerdo contiene mucha más grasa intramuscular, a diferencia de la res, ¿verdad? Significantemente. Su grasa está distribuida en el músculo, lo que lubrica las proteínas y puede mejorar la retención de agua.
También tiene un pH ideal que ronda de 5.6 a 5.9, un rango donde las proteínas capturan suficiente agua y es un proceso muy eficientemente. Entonces, por eso las salchichas alemanas o la mortadela son tan jugosos. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si uso cerdo magro, como lomo? Bueno, el lomo ya de por sí es una carne que es bajo en grasa. Así que la emulsión será más seca. Por eso no es recomendable usar cortes de que son muy magros porque pueden arruinar la emulsión, ¿verdad? Para compensar se debe añadir lo que es la grasa externa, que es la grasa subcutánea, como puede ser tocino o usar cortes como pueden ser la papada, que tiene hasta un 70% de grasa. Y la textura, noto que las emulsiones de cerdo son más suaves que las de res. Sí, porque en sí la grasa de cerdo se funde a menor temperatura. No ocupa mucha temperatura la grasa de cerdo para que pueda ser fundida, creando una sensación un poco más cremosa y mejor para el paladar. Además que contiene un colágeno que es más fácil de desnaturalizar, lo que aporta jugosidad sin necesidad de largas cocciones de tiempo. Bueno, tengo una pregunta. ¿Por qué las salchichas industriales de cerdo tienen tanta agua? Bueno, esta es muy buena pregunta, ya que la industria usa lo que es algo llamado salmuera, que inyectan salmuera, que esta salmuera es agua con fosfatos y pues para aumentar lo que es el peso y la jugosidad. En casa se puede imitar esto con salmuera suave, pero sin excedernos, o la textura se vuelve un poco más gomosa. Un consejo que se puede dar: si se hace salchichas caseras, deja la mezcla reposar por lo menos por 24 horas en refrigeración. Así las proteínas se hidratan y la emulsión puede ser más estable. Bueno, ahora vamos a hablar de las carnes de las aves. Bueno, Chermi, ¿por qué el pollo o el jolote o el pavo, como le digan, verdad, son tan temperamentales? Bueno, la primera vez que hice salchichas de pollo terminaron secas, quebradizas y me dijeron que añadiera la piel, pero no sabía por qué. Bueno, ahora te voy a explicar el por qué te dieron ese consejo, que añadieras lo que es la piel, ¿verdad? Bueno, la piel de pollo es rica en colágeno y contiene bastante grasa subcutánea también, que son dos elementos claves, para que haya mucha retención de agua en un producto. Sin ella, la carne de ave es demasiado magra, como pueden notarlo en las pechugas, que en las pechugas de las aves son muy secas, ¿verdad? Y sus proteínas, como son la actimiosina, son menos efectivas que la propia miosina que contiene el cerdo. ¿Y el pH influye aquí también? Sí, bueno, el pH del pollo tiene un pH muy alto que ronda alrededor de 6.0 a 6.4, lo que es una desventaja, ya que reduce su capacidad de emulsionar, ¿verdad? Por eso, en productos industriales se trata de ajustar el pH con ácido láctico o se añaden almidones modificados para poder compensar esa descompensación que hay. Bueno, he visto que mi madre, mi abuela añaden lo que es huevo, leche a lo que son las hamburguesas, ya sea de pavo o de pollo. ¿Esto llega a funcionar? Fíjate que sí, porque la leche en polvo aporta bastantes proteínas lácteas que ayudan en el proceso de la retención de agua, y la clara de huevo puede actuar como un emulsificante natural. También puedes usar un extracto de alga para poder dar firmeza. Es por eso que en las hamburguesas se usa bastante lo que es el huevo, la clara del huevo. Eso ayuda bastante para que la hamburguesa se pegue y pues no quede disuelta. Bueno, un dato que se puede dar es que el pavo es más magro de lo que es el pollo. Por ende, así que se requiere más grasa añadida y se puede probar mezclando lo que es un 20% de grasa de cerdo o aceite de oliva para mejorar lo que son las emulsificaciones al momento de prepararlas en su casa. Bueno, pero ya que estamos hablando de aves, ¿verdad? Y en el procesado, yo tengo esa duda del procesamiento. ¿Es cierto que triturar estos tipos de aves requiere más cuidado o qué? Absolutamente, las proteínas del pollo son demasiado sensibles al calor.
Si la temperatura de la carne supera los 12 grados centígrados durante el triturado, la grasa se derrite y la emulsión por ende se va a romper. Usa cubos de hielo en lugar de agua para enfriar lo que es este tipo de mezcla y así evitar el rompimiento de las emulsiones. Bueno, ahora hablemos de algo más complicado y un reto un tanto mayor, ¿verdad? Lo que es emulsionar pescado. Chermi, ¿es posible lograr una textura jugosa así como, no sé si has probado el surimi o has visto el surimi? ¿Crees que es posible emulsionar pescado y que logre tener esa textura jugosa que tiene el surimi? Sí se puede llegar a tener, pero con técnica. El pescado tiene lo que son proteínas aún más frágiles de las que tiene el pollo, como la miosina de cadena ligera y casi nada de grasa intramuscular. Por eso el surimi, como mencionabas, se lava la carne repetidamente para eliminar lo que son olores y luego se añaden lo que son almidones, la clara de huevo y las azúcares para estabilizar lo que es la emulsión. Bueno, ahora de que ya estamos hablando de lo que es los mariscos, pescado y en casa, digamos, ahorita que lleguemos de Semana Santa, si ando de grave, de fino, yo si quiero hacer una hamburguesa como con carne de salmón, ¿qué es lo que debo hacer en sí? Pues porque yo, o sea, hamburguesa de carne de algún tipo de pez, yo nunca he probado, la verdad, y tengo esa duda que... Bueno, pescado como el salmón y el atún son pescados grasos que tienen más aceites naturales. Simplemente añade lo que es un 10% de pan rallado hidratado y un 5% de aceite de oliva. Tritura siempre en frío para que no se derritan lo que son las grasas y cocina a fuego medio para evitar que toda la mezcla y las emulsiones se desintegren. Bueno, ahora no sé, yo también quiero aprender, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta. ¿El pH del pescado cómo es? ¿Es alto, es bajo, es neutral? Bueno, sí, el pescado fresco tiene lo que es un pH de 7, pero tras la muerte se acidifica muy rápido. Por eso para las emulsiones se usa pescado recién procesado o se ajusta el pH con lo que son citratos que regulan lo que son los niveles de acidez en el medio. Bueno, ahora un dato interesante que usan ahí en Asia, ¿verdad? Que es que usan las proteínas de soja para las emulsificaciones en el pescado para poder imitar lo que es la textura y la jugosidad del surimi, que son esas barritas anaranjadas con blanco que venden en el súper. ¿Esto es viable? ¿Qué opinas vos? Sí, es totalmente viable. Las proteínas vegetales son una nueva tendencia utilizada en la industria cárnica, pues reduce lo que son los costos, mejora la sostenibilidad. Eso sí, el sabor puede variar y puede ser como un choque muy cultural el implementar este tipo de proteínas, pero sí se hace. Bueno, Chermi, ya que hemos hablado de los tipos de carne, de todo eso, ¿verdad? También, pero factores como el procesamiento y el almacenamiento también influyen. O sea, al no respetar lo que es la cadena de frío, ¿verdad? Entonces, Chermi, ¿qué errores comúnmente se pueden ver en las cocinas al no respetar esto? El principal, triturar la carne con los equipos calientes a velocidades altas. Ya habías mencionado y habías aconsejado de que si se va a hacer en casa, refrigerar o congelar las piezas de los trituradores previamente. Así como también generar lo que es la fricción y lo que hace que caliente la mezcla. Y al calentarse la mezcla, por ende, se van a destruir lo que es las grasas. Y este sobremezclado y estar amasando demasiado una hamburguesa destruye por completo la matriz. Bueno, exacto, ¿verdad? Y también tanto en el almacenamiento, si la carne emulsionada se congela mal, tiene un pésimo congelamiento, pues por ejemplo, como puede ser sin protección o con quemaduras por el mismo frío, lo que forman los dichosos cristales de hielo que rompen la estructura. Sí, y el papel de la sal, pues siempre digo que salar demasiado pronto reseca. Pero en las emulsiones, ¿qué pasa con la sal?
Bueno, en sí hay que tener cuidado con la sal porque la sal puede ser un arma de doble filo. Si la añades al inicio, ayuda a extraer lo que es la miosina, que esto es algo bueno, pero en exceso puede desnaturalizar las proteínas y esto es algo malo, ¿verdad? En emulsiones se recomienda un 1.5 a 2% de sal para el proceso total. Bueno, ahora entremos a otra etapa en la que vamos a hablar más sobre lo que es el impacto del pH en lo que es la retención del agua. Bueno, en sí ahorita nos adentraremos, nos meteremos en un tema que aunque no se ve, decide si tu carne será un manjar jugoso, si tiene buen gusto, si lo sientes en el paladar bien con una textura suave, lo que es el pH. Bueno, comenzaremos ahora. Bueno, confieso que el pH es el enemigo de todos en la área de producción. Pues, por ejemplo, es cuando se intenta hacer un ceviche con pescado y camarones. No todos saben prepararlo. Mas si esa persona que lo prepara no es de las costas, si se lo preparan mal puede quedar como un chicle seco. El pH tiene mucho que ver en lo que es la textura, lo que es el sabor, pues afecta demasiado también a la retención del agua al momento de la preparación de cualquier tipo de alimento, no solo las emulsiones cárnicas. Claro, ¿verdad? Ya con eso que dijiste, no culpa a las personas que no saben no entienden sobre cómo el pH del limón puede alterar tanto las proteínas de cualquier carne como puede ser en el pescado, ¿verdad? Que eso se ve muy común, como diste el ejemplo del ceviche, que en sí lo que hace el limón es que expulsa todo el agua. Bueno, en sí hoy entenderemos, ¿verdad? En este segmento, por qué pasó eso y cómo domar la acidez en el pH. Bueno, pero antes de profundizar, ¿podrías explicar en palabras simples qué es el pH? ¿Por qué es tan relevante también en la carne? Bueno, hay que imaginar el pH como un termómetro de acidez, ¿verdad? Que va desde 0, que es algo muy ácido, a 14, que es algo que es muy alcalinamente extremo, ¿verdad? Siendo un número 7, que es algo neutral. En la carne el pH decide si las proteínas son amigas del agua o si las rechaza también. Si el pH es muy bajo, ácido, ¿verdad? Las proteínas se contraen y exprimen lo que es el agua. Si es muy alto, que es muy alcalino, se relajan y las retiene. Pero cuidado, ¿verdad? Todo tiene su límite. O sea, es como un juego de atracción y repulsión a nivel de microscopio. ¿Y cómo afecta eso al morder un bistec? Bueno, esto puede afectar directamente. Si la carne tiene un pH equilibrado, como puede ser de 5.8 en cerdo, las proteínas pueden formar una red, ¿verdad? Que esta red lo que hace es que atrapa el agua. Pero si el pH se desvía, esa red se rompe. Okay. Ahora, ¿sabías que el pH de la carne cambia desde el momento en el que el animal es sacrificado? Ya había hablado de este tema, ¿verdad? En serio, pero ¿por qué? Profundicemos un poquito más. Bueno, ahora ya que vamos a hablar más adentro sobre esto, tras el sacrificio los músculos dejan de recibir oxígeno y producen lo que es el ácido láctico. Este ácido baja el pH gradualmente. Si el animal estuvo estresado antes de este proceso de sacrificio, que puede ser por varios factores, ¿verdad? Como pueden ser por el transporte, por el maltrato, por el lugar donde están siendo trasladados y todo eso, por la comida. El pH recae demasiado rápido y puede arruinar bastante la textura. En el caso pues de la carne puede ser, ya después del momento de procesarlo, la carne puede salir pálida, blanda, exudativa, que es algo común en cerdos. Hay veces que la gente no entiende este proceso, no sabe también que el momento de sacrificio es un momento muy importante, ya que esto puede afectar la ternecidad, la suavidad y la jugosidad de la carne. Esto es algo muy fundamental para la preparación, ¿verdad? Vaya, entonces ahora el trato que se le da al animal no simplemente afecta la moral, sino que también afecta lo que es la calidad del producto. Sí, también hay varias universidades que explican esto, estudian este proceso también, que también hay cerdos criados en ambientes tranquilos
tienden un pH post-mortem más estable, lo que se traduce a carnes más jugosas, ¿verdad? Un pH mal controlado es un problema económico. La industria cárnica pierde millones por carnes PSE o DFD, que son carnes oscuras, firmes y son carnes secas. Y sí, hay un punto medio entre estos dos tipos de carnes, la DFD y la PSE, en la cual las PSE son muy blancas, muy blandas, y las DFD son muy oscuras, muy firmes y son muy secas. Entonces, sabemos que al consumidor no le gustaría ver su carne ni muy blanca, ni muy oscura, ni sentir de que su carne es demasiado dura y que al momento de consumirla se nos dificulta demasiado. Pero ahora entremos a lo que es el laboratorio. ¿Has oído hablar sobre la capacidad de retención de agua? Bueno, esto es un término que usamos bastante, ¿verdad? Los de nuestra carrera, ¿verdad? Pero supongo que es clave para poder entender por qué mi pollo a la parrilla a veces suda más que yo como en Choluteca, ¿verdad? Sí, bueno, exacto. La capacidad de retención de agua es más que todo la habilidad de la carne de retener el agua bajo fuerzas físicas, como cortar, cocinar, y el pH es uno de sus principales reguladores. El pH es 5.5 o punto isoeléctrico de las proteínas, y la capacidad de retención de agua es mínima. Las proteínas se contraen al máximo y expulsan el agua, pero si subes o bajas el pH, la capacidad de retención de agua mejora. Espera, o sea, mejorar. O sea, un filete muy ácido o muy alcalino puede ser más jugoso. Sí, pero con matices. Por ejemplo, si marinas carnes en bicarbonato, el cual es un pH alto, las proteínas se encargan negativamente y se repelan, creando lo que son espacios para que el agua se almacene. Pero si usas demasiado bicarbonato, la carne se vuelve jabonosa. El equilibrio es muy clave en esta área del tipo de pH o cómo vas a controlar tu medio en el pH. Bueno, eso es muy interesante y ahora tengo una duda. ¿Cómo afectan las sales? Te pregunto esto porque yo uso sal prácticamente para todo. La sal es una maga. A concentraciones de 3 a 5% ayuda a las proteínas a lo que es retener agua, a neutralizar sus cargas y todo eso. Pero en exceso desnaturaliza las proteínas y seca la carne. Por eso los jamones curados con un 20% de sal pierden agua, pero ganan sabor. Fíjate que ya que estamos hablando de esto, ¿verdad? Sobre las carnes secas, o sea, nos estamos adentrando cada vez más sobre las carnes secas, ¿verdad? Pero yo una vez probé una carne madurada, una carne seca, o sea, como digan, ¿verdad? Y sentí que es más jugosa si la dejan secar, o sea, es más jugosa este tipo de carne. Pero ¿por qué? Si la dejan secar por varias semanas, ¿no pierden agua o qué rollo? Buena pregunta. Durante el proceso de maduración, las enzimas propias de la carne rompen proteínas y grasas, liberando lo que son aminoácidos y ácidos que moderan lo que es el pH. Esto crea una red más estable para lo que es la retención del agua. Aunque la carne pierde peso, que es una paradoja científica, gana lo que es la retención de agua. Bueno, ahora ya hablemos con lo que son las carnes específicas. Empecemos con el cerdo, que el cerdo es el rey del pH equilibrado. Sí, el cerdo tiene un pH post-mortem ideal de 5.6 a 5.9, gracias a su metabolismo glucolítico, pero si el pH cae rápido a 5.3, la carne se vuelve PSE, o sea que es una carne pálida, acuosa y perfecta para ahogar tus esperanzas de un buen asado. Bueno, prácticamente, digamos, en mi carne asada, en una barbacoa asada, ¿cómo puedo evitar esto en casa? Bueno, compra carne de cerdo, perdón, de proveedores éticos. Si cocinas cerdo PSE,
Usa técnicas húmedas como estofado y jamás sobrecocines a 63 grados. Bueno, ahora tengo otra pregunta. ¿Y las redes? Yo hace poco que estoy en mi casa compré un corte llamado Ribeye. Lo cociné y todo, pero cuando lo terminé de cocinar, lo emplaté y todo, parecía un desierto de lo seco que estaba. ¿Por qué pasó esto? ¿Sabes? La res tiene lo que es un pH más alto que el cerdo. La res tiene un pH de 5.8 a 6.2. Pero si sube a 6.5 se vuelve TFD. La carne se vuelve más oscura, se vuelve más seca y la textura ni digamos. Esto pasa si el animal no tuvo glucógeno al morir, común en el ganado estresado. Para salvarla, marina lo que es la carne con ácidos suaves como el vinagre de arroz o enzimas que pueden provenir de muchas matrices. Bueno, ahora también, ya que estamos hablando de esto, de carne seca y esto, ahora con algo muy importante, ¿verdad? El pollo. El pollo siempre es como una ruleta rusa, no sabes si te vas a ir seco, si te vas a ir jugoso o qué rollo. El pollo es una de las matrices más complicadas de trabajar, pues es muy traicionero. Su pH es el pH ideal, es de 5.7 a 6, pero varía con la alimentación del pollo. Si usas pechuga, que es más magra, añade lo que es grasa, pues la pechuga es un poco más reseca. Y controla lo que es el pH con sueros de leche, marínala y nunca lo cocines más allá de 75 grados centígrados. Ok, muchas gracias. Y ahora tengo otra duda. ¿Qué tal sobre el pescado? El pescado fresco tiene lo que es un pH de 6 a 6.5. Al añadir limón puede llegar a un pH hasta de 2. Las proteínas se desnaturalizan drásticamente. Para un ceviche perfecto, marina solo 15 minutos y usa un pescado grasoso como el atún o el salmón que resiste lo que es mejor a la acidez. Bueno, Chermi, ahora no sé qué tal nos puedes decir, hablar sobre qué técnicas caseras, ¿verdad? Ya que puedan usar en casa todos los oyentes, recomiendas para poder jugar con el pH y sin riesgo, ¿verdad? Bueno, hay 3 métodos que nunca fallan. Primero, la salmuera alcalina, que se puede usar una cucharadita de bicarbonato por litro de agua y puedes sumergir tu pollo durante 2 horas y subirá el pH y retendrá lo que es un 10% más de agua. Y también está el marinado enzimático. En este puedes usar puré de papaya o puré de piña y ponerlo a marinar por 30 minutos máximo y las enzimas se ablandarán sin acidificación. También está la fermentación controlada. Usa yogures en un pH de 4 a 5 para marinar. Las bacterias lácticas acidifican suavemente y no afectan la matriz. Bueno, y en industria yo sé que varios estamos oídos del tema y varios entendemos, ¿verdad? Y sé que se usan químicos. ¿Qué puedes decir al respecto de eso? Sí, pero los reguladores de fosfato que tienen un pH general de 8 son comunes en jamones y en nuggets. Aumentan la capacidad de retención de agua hasta un 20%. Pero críticas por posibles daños renales han llegado. Algunas alternativas emergentes son proteínas de alubia o fibra de cítricos, entre otros que pueden ayudar y cumplir las mismas funciones que este tipo de químico. Bueno, ahora otra duda muy interesante e inquietante también. El pH puede afectar a la carne, o sea, cuando me refiero a la carne, o sea, me refiero a todo el producto que tiene el vegetal, ¿verdad? O sea, el pH puede afectar la carne de los vegetales. Sí, la proteína de soya tiene un pH isoeléctrico de 4.5.
Si la subes a un 6, con bicarbonato retiene más agua y mejora la textura. Por eso, los burgers veganos o las hamburguesas veganas usan lo que es jugo de remolacha para poder acidificar y almidones para poder estabilizar este tipo de matrices. Ok. Bueno, Jeremy, también hay un mito de que, no sé si te han salido varios videos ahí, tanto pueden ser en Facebook como en TikTok, de que están denunciando industrias, de que inyectan agua a las carnes para que contengan más peso, que son las famosas carnes inyectadas con agua, que es fraudulento este proceso, ¿verdad? O sea, ¿vos qué opinas sobre esto? Bueno, depende de la industria, porque la industria usa salmueras con fosfatos para aumentar el peso. Es legal si se informa, pero poco ético si se vende como premium, entre comillas, porque en la UE el límite permisivo es hasta un 5% de agua añadida en casa, añadida en lo que son cada una de las matrices. En casa tú decides la jugosidad natural o la artificial. Bueno, ya que estamos en este tema de hablando de ética, ¿verdad? El pH puede ser un indicador de maltrato animal. ¿Qué opinas? Absolutamente. Como mencionábamos, el pH post-mortem anormal, como menos 5.3 grados de pH en el cerdo, sugiere que el animal tuvo un estrés previo. Colectivos como un Maine Farm Animal Care usan esto para auditorías, y como chef elige lo que son proveedores certificados que puedan dar un buen bienestar al animal. Bueno, Chermi, como futura ingeniera en alimentos, sabes que el frío es tu mejor amigo, ¿verdad? ¿Por qué congelas las carnes antes de molerlas? Bueno, porque si la grasa se calienta, se derrite y arruina la textura. Pero tú como científico, ¿qué ves bajo el microscopio? Bueno, en los pocos análisis que he realizado, ¿verdad? Puedo decir que a menos 4 grados centígrados la grasa se encuentra en estado sólido y al molerla se fractura en partículas más pequeñas, se vuelve más porosas, pero son más estables, ¿verdad? Lo que es la miosina liberada al triturar lo que es la carne fría puede envolver a cada partícula como un escudo sobreprotector, ¿verdad? Si la temperatura sube, la grasa se licúa y las proteínas se desnaturalizan, y es lo que causa el caos. Pero eso, mis abuelos usaban molinos de piedra en invierno. ¿Y qué pasa con carnes que casi no tienen grasa? Bueno, ahí es donde entra lo que yo le digo, la creatividad y el ingenio de las personas, ¿verdad? Por experimentar. ¿Qué se hace en ese caso? Se puede añadir grasas externas, como pueden ser piel, ¿verdad? Puedes añadir lo que es tocino de cerdo, o usas emulsionantes como es el almidón o la clara de huevo también, que ayuda bastante. Pero cuidado, ¿verdad? Con las carnes magras, porque tienen menos miosina, así que la emulsión va a ser más débil. Bueno, una vez intenté hacer lo que fueron salchichas veganas con aceite de coco y fue un desastre. ¿Por qué? Bueno, porque en sí el aceite de coco es sólido, ¿verdad? A 24 grados centígrados, pero al cocinar se derrite a 35 grados centígrados. Las proteínas vegetales, como son las del guisante, no son tan elásticas como la miosina, así que no sostienen lo que es la estructura, ¿verdad? Bueno, ¿qué buscas en una carne para tus embutidos? Bueno, esto es muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno, lo que yo busco, ¿qué es lo que yo busco, verdad? Como futuro ingeniero. Yo lo que busco es un alto contenido en miosina, cortes como pueden ser la papada del cerdo o también como pueden ser el muslo del pavo, perdón. También busco lo que son grasas firmes, que evita grasas rancheras o también grasas aceitosas. También busco lo que es un pH equilibrado, ¿verdad? En el cerdo ideal, de 5.6 a 5.9. El pH más bajo, ¿verdad? Que la carne PCE se arruinará la emulsión. ¿Y cómo detectas lo que es una carne PSE?
Bueno, esto es algo muy sencillo, ¿verdad? Es pálida, blanda y suda líquido al tacto. Proviene de lo que son los cerdos estresados del sacrificio. Si la usas, añade almidón o fosfato para rescatar la emulsión. Ok, yo prefiero comprar a pequeños productores que crían con ética, la verdad. Porque la carne es más cara, pero la calidad no tiene precio. Bueno, Chermi, ¿me puedes decir cuál fue, no sé si tuviste así un ritual o tu manera de usar el cúter, lo que es la máquina mezcladora para hacer las emulsiones? Bueno, primero que todo bendigo esa máquina porque se congeló a 30 minutos. Después muelo la grasa en grueso, la carne en fino y luego mezclo con hielo, sal y especias que a velocidad media se pueden unir con lo que es la matriz. ¿Por qué no a velocidad máxima? Bueno, ¿por qué no velocidad máxima? Porque a altas revoluciones la velocidad genera fricción y esta fricción lo que genera es calor. Si la masa supera los 12 grados centígrados, la grasa se va derritiendo poco a poco y las proteínas se van desnaturalizando. La mezcla ideal es pegajosa y es brillante como plastilina húmeda. Bueno, una vez mezclé por 20 minutos pensando que más era mejor. Obtuve lo que fue una pasta gris y granulosa. Bueno, sencillo, sobremezclaste, ¿verdad? Y las proteínas se rompieron y liberaron hierro de la mioglobina, perdón. De ahí el color. El tiempo ideal y perfecto puede ser de 8 a 10 minutos. Bueno, al embutir, ¿por qué a veces la tripa se rompe? Sencillo, esto puede ser por las burbujas o también por las burbujas de aire, perdón, o también por la sobrepresión que se hace. Se puede usar una embutidora al vacío, llena al 90% la coria o si la tripa es natural como cerdo y la remojas en agua tibia para poder hacerla un poco más flexible. Y en la cocción, mis primeros chorizos parecían globos desinflados. Bueno, esto se dio porque cocinaste muy rápido. El calor debe penetrar gradualmente en lo que son las salchichas escaldadas. Empieza a 60 grados centígrados por 10 minutos. Luego ves subiendo la temperatura gradualmente a 75 grados. Así la grasa se funde y pueden romper la emulsión. Bueno, Yaro, enumera los enemigos más claves de lo que es la emulsión. Bueno, como ya los hemos reiterado, ¿verdad? Como pueden ser el calor excesivo, que derrite la grasa y eso no buscamos en la emulsión. También un pH bajo, un pH bajo lo que hace es contraer las proteínas, ¿verdad? Después lo que es el agua libre, o sea, el agua libre no ligada a las proteínas. Después está la oxidación, que grasas rancias debilitan la estructura de la emulsión. Bueno, y si mi emulsión ya se rompió, ¿hay algún tipo de salvación para no perder toda esa carne? Bueno, depende del mezclado. Si durante el mezclado añade hielo y 1% de almidón, si es al cocinar, reza, ¿verdad? Más que todo. En serio, se precalienta más lento y usa tripas más resistentes, de un calibre más grueso. Bueno, una vez hice unos chorizos que al freírse parecían popcorns. La grasa explotaba por todos lados. Bueno, esta reacción, así como que si fuera una palomita de maíz, ocurre cuando la grasa no está bien emulsionada. Solución: haz la trituración más fina y usa tripas que tengan más colágeno, ¿verdad? Que resiste mejor la presión. Bueno, ya la industria usa cosas como los fosfatos, los eritorbatos. ¿Estas cosas son necesarias? Bueno, sí, porque los fosfatos lo que hacen es que aumentan el pH y extraen más miosina, mejorando la capacidad de retención de agua, que es el CRA. Y el eritorbato fija el color y previene la oxidación. ¿Pero a qué costo? Bueno, yo en lo personal jamás los uso, pero mis salchichas duran 3 días, no 3 meses. Bueno, es la disyuntiva, ¿verdad? Que se puede tener y se puede experimentar. Que se puede preguntar también uno, calidad o duración. ¿Qué prefiere más uno?
la tendencia que busca alternativas naturales, ¿verdad? Como pueden ser los extractos de romero, que el romero es un antioxidante natural, o fermentos lácticos, como pueden ser los acidificantes. Bueno, el público se vuelve cada vez más exigente. Etiquetas limpias, procedimientos limpios, productos limpios. Hasta en supermercados ven fosfatos como químicos malvados. En sí es porque es por la ignorancia más que todo, ¿verdad? Porque sin fosfato la industria tendría pérdidas millonarias, ¿verdad? En las carnes, por lo que son las PCE, por las carnes exudadas, por las carnes blancas, las carnes pálidas. Más que todo, esto es un debate muy ético y también muy técnico. Así es. Esto tiene mucho que ver con eso. Bueno, ahora ya llegamos a la parte final, ¿verdad? De este podcast. Ya les hablamos sobre todo lo más importante y ahora le concluiremos sobre el tema, ¿verdad? Y bueno, además que todo, a todos los oyentes que están escuchando esto, llegamos al final de este pues, conocimiento que les acabamos de dar después de desmenuzar cómo el pH, la retención de agua y hasta el estrés animal pueden afectar lo que es la carne, ¿verdad? O sea, ¿qué reflexión puede quedar sobre esto? Bueno, principalmente que la carne es mucho más que un trozo de músculo, eso ya se sabe. Es un ecosistema donde la ciencia, la ética y las tradiciones se entrelazan. Pienso que en ese cerdo feliz criado sin prisa, cuyo pH perfecto le da a su carne ese brillo, esa jugosidad. Y luego el pescado opaco que con su pH alto desafía las reglas y retira lo que es el agua como una esponja. Hasta el agua dura tiene su rol en lo que es esta sinfonía. Bueno, sí, Charmy, pero también hay sombras en lo que es este paisaje, ¿verdad? Esas salchichas industriales inyectadas con salmuera que hinchan ganancias, pero diluyen lo que es la calidad. ¿Vos crees que vale la pena sacrificar autenticidad por conveniencia? Ahí está el dilema. Prefiero trabajar con carnes íntegras, aunque sean más caras. Pero entiendo que para alimentar a millones de personas, la industria necesita aditivos como los fosfatos. Y la clave está en el equilibrio. Que los consumidores sepan elegir la transparencia y valorar a quienes priorizan la calidad sobre la cantidad. Bueno, y hablando de elecciones, sabían que, bueno, no sé si sabían que si en algunos países usan de etiquetan, mejor dicho, el índice de bienestar animal, ¿verdad? Es un paso enorme, pues imagina comprar un paquete de chorizo sabiendo que el cerdo vivió sin estrés y que eso puede garantizar mejor su terneza. Eso es algo poder del consumidor. Totalmente, por eso hoy les queremos decir, hoy los invito a que sean detectives en el supermercado, lean las etiquetas, investiguen en internet, pregunten, y si ven una carne pálida y sudorosa, pregunten y díganles y pidan lo que es calidad, a pesar de que los precios sean mayores, pero en gran parte hacen un favor más a ustedes que a la industria. Bueno, esto ha sido todo por nosotros, ¿verdad? Esto ha sido nuestra explicación. Espero que les haya gustado, que hayan entendido este proceso de emulsificación, también de la retención del agua y también cómo la temperatura puede afectar en estos procesos. Así es. Fue un gusto para nosotros impartirles este tema. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios del video. Y muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.